darle para que vamos a la palabra. En el libro de Jueces, Josué, número 13. Y allí en el libro de Josué, yo sé que vamos a contar una historia muy conocida por todos. Amén. Muy conocida por todos. Pero que creemos que Dios es un Dios de palabra y palabra viva. Amén. Y que no importa cuánto se hable acerca de una misma historia, siempre el Señor nos va a estar enseñando algo nuevo. Amén. Jueces capítulo 13. Ay, perdón mis hermanos, jueces. Le pido que por favor me disculpe estar aquí parado, no es fácil. Créame que da nervios. Amén, es Jueces capítulo 13. Y antes de iniciar este pasaje, esta prédica, quiero empezar orando. Amén. Y usted dirá por qué siempre antes de la prédica iniciamos con una oración. Y mis hermanos, es por dos razones. La primera, porque compartir la palabra es de mucha responsabilidad. Amén. Y necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos que el Señor toque corazones. Amén. Y número dos, porque necesitamos el predicador tener de nuevo. Amén. Poder, valentía del Espíritu. Porque estar aquí no es fácil, da nervios. Aquí donde estoy nervioso. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y por esta oportunidad que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros, tus hijos, de estar en este lugar, Señor. Padre, yo te doy gracias por el privilegio que me das hoy, Señor, de estar en este altar, Señor, compartiendo tu santa y poderosa palabra. Señor, yo te pido que seas tú tomando control, Señor, de los aires, del ambiente, Señor, de los corazones, y que tú seas, Espíritu Santo, tocando, Señor, las mentes a través de la palabra, tocando los corazones a través de la palabra y permitiéndonos recibirla con fe. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a empezar leyendo y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Y dice así: nacimiento de Sansón. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Nunca, dice la palabra, nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Amén. Y dice: ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Yo quiero hablarles hoy bajo el título, bajo el tema, una vida consagrada. Amén. El viernes que estuvimos en la vigilia, los hermanos nos compartían algo de la santidad. Y yo decía: ay, Padre, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cierto? Sí. El hermano predicaba y yo decía: Señor, eso iba a decir yo, Señor, pero Dios es fiel. Amén. Dios es bueno. Y quiero predicarles sobre una vida consagrada. ¿Cuántos creen que es necesario una vida consagrada? Mis hermanos, no es una opción para el cristiano. No es una opción, es un requisito. Amén. Tener una vida de consagración. Y quiero resaltar de esta historia de Sansón. Hay muchísimas cosas que podemos tocar, que podemos hablar, pero quiero hablar de tres cosas. Uno es el nacimiento. Número dos, consagración.
asignación. Amén. Número 1, nacimiento. Número 2, consagración. Número 3, asignación. Y quiero empezar hablando del nacimiento de Sansón. Y dice la palabra que Sansón, o la mamá de Sansón, era una mujer estéril. Era una mujer que tenía un impedimento en su cuerpo, en su vida, para poder engendrar. Amén. Así que el nacimiento de Sansón viene como producto de un milagro de Dios. Amén. Vino como producto de un milagro. Vino como resultado de la intervención divina en aquella familia. Amén. Dice la palabra que ella no podía tener hijos. Y a mí me llamaba la atención cuando estudiaba este pasaje, porque dice que esta mujer era un estado triste. Amén. Era una condición que por más que ella quisiera cambiar, no podía hacerlo. Amén. Sus fuerzas, en su capacidad, no podía cambiar su triste estado, su triste condición. Hasta que algo sucedió en la vida de esta mujer. Y dice, hasta que el ángel de Jehová vino y se le apareció a ella. Y cuando la palabra nos habla del ángel de Jehová, usted y yo sabemos que se está refiriendo a la persona de Cristo. Amén. Y vino el ángel de Jehová y le dice, he aquí tú eres estéril, pero, mire tan lindo que es el Señor, le dice, pero concebirás. Y ese pero que vino de parte de Dios, no vino como a recalcarle a ella una limitación que tenía, sino que vino a marcar un cambio de estado. Amén. Vino a marcar un cambio de condición en la vida de esta mujer. Y dice, tú eras estéril, tenías esta condición, pero ahora, y yo no sé, mis hermanos, cuál sea tu condición en esta mañana. Yo no sé qué situación puedas estar viviendo, atravesando, quizás desempleo, quizás enfermedad, quizás escasez, quizás depresión, tristeza. Yo no sé cuál sea tu condición en este día, pero vengo a decirle de parte del Señor que tu condición va a cambiar. Amén. Tu condición cambiará. Y esto no es por tus fuerzas. La palabra dice que no es por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu. Sino con su ayuda. Es que la situación cambia. Esta familia no podía hacer nada. Solamente Cristo intervino y lo cambió todo. Ahora quiero pasar y decirle a mi hermano que más que un nacimiento físico, yo quiero hablarles de un nacimiento espiritual. Amén. De un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento es el nuevo nacimiento. Amén. Es el nuevo nacimiento. Y así como en la vida de la mamá de Sansón, como en esta mujer, solamente se da por una intervención divina. Amén. El nuevo nacimiento no se da por voluntad humana. Amén. En Juan capítulo 3, vaya conmigo allí. En Juan capítulo 3 aparece un hombre llamado Nicodemo. Y este hombre llega con una inquietud a Jesús y le dice, déjame, yo llego a Juan, si usted está allí, espéreme. Dice, leamos todos juntos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús respondió, de cierto te digo, que el que no naciere
en el reino de Dios. Entonces, este hombre le está diciendo, Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Amén. Y este hombre le dice, Señor, pero ¿cómo es posible este nacimiento? ¿Cómo, Señor? Es decir, que el hombre tiene que volver al vientre de su madre. Eso es imposible. Amén. Y sabemos que la palabra dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Entonces este nacimiento no se daba por nuestras propias fuerzas, sino por las del Señor. Y en Juan capítulo 1, verso 13, verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, amén, ni de hombre, perdón, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, amén. Y yo creo, mi hermano, que todos que estamos en este lugar hoy gozamos de nuevo nacimiento. Amén. Hoy gozamos de nuevo nacimiento, no porque usted lo quiso, no porque usted lo buscó, sino porque Dios te buscó. Amén. Por eso gozamos de un nuevo nacimiento. Y ahora quiero entrar al segundo punto, que es consagración. Porque es que el fruto del nuevo nacimiento es consagración. Amén. El fruto del nuevo nacimiento tiene que ser consagración. En este mismo pasaje de Jueces, vaya conmigo otra vez a Jueces, vamos a estar aquí, allí, allá. Pero yo creo que a usted no le molesta leer la Biblia, ¿amén? En Jueces, dice, y mire el versículo 5. Dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Aquí está hablando del nacimiento. Amén. Mire el orden del pasaje. Mis hermanos, cuando yo leía este pasaje, simplemente me admiraba y me sorprendía, porque yo le decía, Señor, no se te escapa nada. Amén, no se te escapa nada. Y dice, he aquí concebirás y darás a luz un hijo. Viene primero un nacimiento. Primeramente, un nacimiento en la vida del creyente. Amén. Segundo, dice, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Es decir, mi hermano y mi hermana, que Sansón nace como producto de un milagro, como fruto de la intervención divina, y viene con un propósito. Amén. Pero el único propósito de Sansón no era tener una asignación. Es el tercer punto que vamos a tocar más adelante. No era cumplir con una asignación. No era solamente salvar al pueblo de Israel, sino que lo primero era tener una vida de consagración. Eso era lo primero, mi hermano. Y eso es lo que usted y yo necesitamos entender. Yo le pido perdón, mi hermano, con mucha agua se va a afectar la garganta. Y eso es lo que necesitamos entender en este día, mis hermanos, que antes de cualquier asignación está la consagración. Amén. Está la consagración. El principal propósito de la vida de Sansón no era un ministerio, no era un llamado, mi hermano, era consagración. Y saben, mis hermanos, quizás usted hoy dice, bueno, yo no sé qué propósito tengo. A mi Dios no me ha hablado nada de llamado, a mi Dios no me ha dicho en qué le voy a servir, y cree que no tiene propósito en el reino. Y Dios no llama a nadie, y Dios no llama a alguien y lo deja sin propósito. El primer propósito es consagrarse. Ese tiene que ser su principal proyecto, su principal objetivo de vida como cristiano. Como decía la hermana Erika ahorita hace un momento, no una expectativa de tener algo. Yo voy a la iglesia porque yo quiero que un día me pongan a predicar, porque yo quiero que un día me pongan a servir. Yo voy a la iglesia porque quiero hacer lo uno, quiero hacer lo otro. No, mis hermanos, el principal objetivo y motivación es consagración, porque ese es el fruto
del nacimiento nuevo. Amén, ese es el fruto. En 1 Juan 3:9, si vale me ayuda porfa, dice la escritura, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Entonces la escritura le está diciendo que el que es nacido de Dios, ¿qué no puede hacer? Pecar. Amén. Es decir, que si alguien ha nacido de nuevo, necesita evidenciar consagración. En la iglesia, mis hermanos, podemos encontrar a veces gente que no ha nacido de nuevo. Amén. Gente que no ha nacido de nuevo. Y una de las cosas que nos permiten conocer si alguien nace de nuevo o no es su vida de consagración. Porque cuando tú entiendes que tienes vida por Cristo, tú te consagras a Cristo. Porque es que el nuevo nacimiento, mi hermano, tiene que ver con una revelación de Cristo en usted. Y esa revelación te lleva a una convicción de pecado, a una convicción de consagración. Amén. Ese nuevo nacimiento te lleva a eso. Ahora, hay gente que prioriza la asignación por encima de la consagración. Hay gente que para él lo más importante su servicio, su llamado, su ministerio, pero se olvidan de la vida de consagración. Y saben, mis hermanos, la palabra nos enseña, según lo que leíamos aquí en Jueces 13:5, dice: navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios. Cuando hablamos de nazareo, estamos hablando de un voto de consagración. Un voto de consagración. Y quiero hablarles un poquito sobre lo que es la consagración. La consagración la podemos ver en dos aspectos. Número uno, se refiere al acto de voluntariamente yo apartarme del pecado. Eso es consagración. Voluntariamente yo decido apartarme del pecado para vivir conforme a lo establecido por Cristo. Eso tiene que ver con consagración. Pero también consagración tiene que ver con la separación para un fin. Amén. La separación para un fin. Quiero tocar un ejemplo hablando de las dos tipos o de las dos formas de ver la consagración. La primera, en ese acto de separarme voluntariamente para el Señor, quiero tocar Daniel, capítulo 1. Si usted va por favor allá, se lo agradezco mucho. Daniel capítulo 1, versículo 3. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos de quienes no hubiese tacha. ¿Usted entiende esta partecita? Muchachos de quien no hubiese tacha, o sea, no hubiera defecto, no tuviera ninguna mancha. Y dice que no tuviese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Entre esos estaba Daniel. Y verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces él determinó, él decidió por voluntad propia no contaminarse. ¿Y saben qué es lo interesante de esto, mis hermanos? Que esta determinación de Daniel no tenía o no se veía afectada por el lugar en el que estaba. Amén, no se veía afectada por el lugar donde estaba. Él estaba cautivo en Babilonia. Y aún allí, en Babilonia, él dijo: yo seguiré siendo un hombre sin tacha.
santos aquí en la iglesia. Es muy fácil, mi hermano. Si yo no veo a usted, yo digo usted alumbra en santidad, usted estrella santidad. Pero saben, mis hermanos, no sabemos en casa usted cómo sea. No sabemos usted cómo sea. Y ahí David en el Salmo 51 dice: Señor, he aquí tú amas la integridad en lo íntimo. Tú amas la integridad en lo íntimo, donde nadie te ve. Allí el Señor te está observando. Y allí donde nadie te ve es donde está expuesta a prueba tu consagración. Tu consagración. En el Salmo 101, si lo leemos ahorita más adelante, David está haciendo una declaración de consagración. Y él dice: Señor, yo voy a mostrar en mi casa consagración. Yo voy a mostrar en mi casa integridad. ¿Y cuántos estamos dispuestos a mostrar en nuestra casa integridad? A mostrar a nuestros hijos integridad. A mostrar a nuestros esposos integridad. A veces somos muy pacificadores en la iglesia, pero en la casa somos unas fieras. Amén. En la casa somos unas fieras. Y dice el Señor, dice David, tú amas la integridad en lo íntimo. En lo íntimo, en lo íntimo, mi hermano. Entonces, tiene que ver con esa decisión propia y personal de separarte. Amén. Tu integridad, tu santidad, el apartarse del pecado no puede depender del lugar donde estés. Si estoy con mi familia, me comporto de una manera. Si estoy con la iglesia, me comporto de otra. ¿Sabes? Pedro una vez quiso hacer esto. Una vez quiso tener un comportamiento con un grupo de personas, pero cuando vio que llegaron otros, quiso cambiar su conducta. Y dice que hasta Bernabé, si no me equivoco, quiso entonces seguir ese ejemplo de Pedro. Y Pablo lo tuvo que exhortar y decir: así no es. Así no es. Usted tiene que ser el mismo con ellos, con nosotros, en todo lugar. Amén. En todo lugar. La integridad no puede depender de las personas con las que estés. No puede depender de las personas con las que estés. La palabra dice que usted y yo somos luz y que tenemos la función de alumbrar las tinieblas. Es decir, que yo no estoy llamado a apartarme de la gente. Escúchame esto, mi hermano. Yo no estoy llamado a apartarme de la gente, a no juntarme con el impío. No. Yo no estoy llamado a eso, porque es que el Señor nos puso como antorcha en el mundo. Pero sí estoy llamado a apartarme del pecado de la gente. A eso sí estoy llamado. Amén. Entonces, la consagración no puede depender de esos factores. También quiero resaltar algo, y es que la consagración precede la asignación. Amén. La consagración precede a la asignación. Y hay mucha gente que quiere asignación sin consagración. ¿Usted entendió eso, mi hermano? Hay mucha gente que quiere asignación sin consagración. Y consagración no puede venir sin un nuevo nacimiento. Amén. Entonces entiende el orden del mensaje que Dios envió a la mamá de Sansón a través de su ángel. Nacimiento, consagración y asignación. Hoy hay mucha gente en el reino, mi hermano, obrando y operando en asignaciones, pero sin una vida de consagración. Mucha gente operando de esta manera. Y para Dios no es lo más importante. No es lo más importante. Para Dios lo más importante es la consagración. El Señor Jesús en Apocalipsis 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras. Usted lo ha leído, ¿verdad? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Es decir, que una iglesia bien activa, en mucha función, pero dice: temo que has dejado tu primer amor. Has dejado algo. ¿Qué has dejado de lado, mi hermano, por la asignación? ¿Qué es lo que has dejado de lado? Muchas veces priorizamos la asignación, que es llamado, que puede ser un ministerio, que puede ser una función
función que puedas desarrollar en la iglesia y descuidamos la consagración. Olvidamos lo más importante. Mire mi hermano, ¿sabe una cosa? La palabra nos enseña que antes del Señor delegar, Él lo apartaba. Y quiero por ejemplo tocar Jeremías. Cuando le dice al Señor, Jeremías le dice al Señor, perdón, Dios le dice a Jeremías, antes que naciese, te conocí. Antes que te formase el nombre de tu madre, perdón, te conocí. Y antes que naciese, yo te santifiqué. Y te di por profeta. Antes te separé y luego te di asignación. Amén. Primero es la consagración y segundo es la asignación. Segundo es la asignación. Hay gente, mi hermano, con mucha asignación, pero con poca consagración. Cuando el Señor llamó a Josué, quiero que vayamos a Deuteronomio 32:14. Hermano, me están entendiendo, no voy rápido. Deuteronomio capítulo 32, versículo 14. Bueno, no encuentro, no es la cita. Bueno, se lo van a parafrasear, apunté con el pasado. Pero si alguno no sabe, me ayuda por favor con la cita. Dice que el Señor llamó a Moisés, le dijo: Moisés, aparta, tráeme para aquí a Josué, porque yo le voy a dar el cargo. Amén. ¿Qué cargo le iba a dar el Señor a Josué? Iba a suceder a Moisés, iba a ser el líder que guiaría a su pueblo en el desierto de la travesía a Canaán. Y dice: tráemelo aquí porque yo le voy a dar su cargo. Pero antes de que eso pasara, mis hermanos, en Éxodo capítulo 33, y ese sí está buena esa cita, si la porque bien. Éxodo capítulo 33, 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Es decir, que antes del Señor darle a Josué el cargo, Josué vivía una vida apartada para Dios. Amén. Dice la palabra en este versículo que leímos de Éxodo, que Josué no se apartaba del tabernáculo. Y ese tabernáculo representaba la presencia de Dios, estar en comunión con Dios. Y dice que él no se apartaba, él prefería apartarse del pueblo. Todo el pueblo se iba, pero él se quedaba en el tabernáculo. Y después de vivir una vida así, de entrega, de fidelidad a Dios, Dios dice: yo le voy a dar el cargo. No le dijo a Moisés: yo dale el cargo, yo le voy a dar el cargo. No encuentro la cita, pero se las quedo debiendo. Dice: yo le daré el cargo. Amén. 31, bueno. Bueno, gracias mis hermanos. Dice: porque Moisés, y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Mi hermano, el cargo usted no se lo tiene que dar un pastor, el cargo usted no se lo tiene que dar un profeta, el cargo se lo da Dios. La asignación se la tiene que dar Dios. ¿Saben, mis hermanos? Hay mucha gente, la gente que prioriza el reino, la asignación siempre está buscando respaldo. Siempre está buscando respaldo. Siempre está buscando aprobación del hombre, aprobación del pastor, de la pastora, para que me tengan en cuenta. Y créame, mi hermano, que esto no es necesario. Esto no es necesario.
Porque no es el hombre, es Dios quien da el cargo. Amén. Es Dios. Hay gente que opera y Dios la respalda, pero sin consagración. Dios la respalda. Dios respalda. Hay gente operando y yo, ahorita el Señor meditaba. Y hay mucha gente en el reino con una asignación, operando con una asignación, y Dios lo respalda, mi hermano, porque es que Dios respalda su palabra, pero no los aprueba. Y saben, mis hermanos, yo no puedo buscar respaldo. Mis hermanos, no busquemos respaldo, busquemos la aprobación de Dios. ¿Saben, mi hermano? La palabra dice, cuando los fariseos estaban hablando la palabra, enseñando la palabra, Jesús les dijo, hagan todo lo que Dios dice. Hagan todo lo que Dios dice, pero no hagan lo que Dios hace. Es decir, yo respaldo su palabra, pero no apruebo su voluntad. No apruebo su voluntad. Entonces yo no puedo buscar respaldo. ¿Saben qué pasó? Jesús dijo en una ocasión, le dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. Creo que eso está en Mateo 7. Vaya ahí conmigo, si Vale nos ayuda. Te lo agradezco, Vale. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad. ¿Y sabe qué es eso? Obediencia y santidad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y saben qué me da a entender eso, mi hermano? Que había un respaldo de Dios. No echábamos fuera demonios, respaldo de Dios. No profetizamos en tu nombre, respaldo de Dios. Pero desaprobación total de Dios. Entonces no busques el respaldo, porque el respaldo del Señor por su fidelidad a su palabra lo va a hacer. Pero que al día nos diga el Señor, nunca te conocí. No apruebo lo que hiciste. No apruebo lo que hiciste. Entonces, mis hermanos, no podemos buscar el respaldo. Busquemos la aprobación. Ahora, quiero entrar entonces en otro punto. Y quiero que vayamos al número 6, porque recuerden que estamos hablando de Nazareo, que Nazareo es consagrado. Amén. Eso es Nazareo. Números capítulo 6. Porque la consagración tiene que ver con una vida de rendición, una vida de santidad, una vida de obediencia a la palabra. Y saben, mis hermanos, quizás no todos estamos llamados para una asignación en el reino. Quizás no todos estamos llamados para ser pastores, para ser profetas, para ser maestros, para ser evangelistas, para predicar, qué sé yo. Pero todos estamos llamados a vivir en santidad. Todos estamos llamados a vivir en consagración. Porque sin ella, nadie verá al Señor. Lo que pasó en el versículo anterior. Nadie verá al Señor. No te conozco. Amén, no te conozco. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el voto del Nazareo. Números capítulo 6. ¿Usted me está siguiendo el hilo de lo que le estoy hablando? Listo. Números capítulo 6. Versículo 1, si nos da tiempo. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, o sea, es algo voluntario, recuerden que les decía, es una decisión voluntaria, que se apartare haciendo voto de Nazareo, voto de un compromiso para el vivir en santidad, para el vivir diferente a como vivía la otra parte del pueblo. Amén. Dice que se apartare para
de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas. Entonces, número uno, para yo poder ser una persona consagrada, tengo que vivir una vida de abstinencia. Amén. Eso es lo que quiere decir también consagración. Abstenerme. ¿Abstenerme de qué? A ellos les decía, no beban el vino, no beban ningún derivado. Inclusive en la historia que leímos de Sansón, ¿qué le dice el ángel a ella? No comas nada de la uva, no tomes vino, no tomes sidra. Siento que lo dijo el Señor, porque esto estaba marcando no una regla dietaria, mi hermano. No era una norma de la dieta para que ella le fuera en el embarazo, no. Era un símbolo de santidad. Era un símbolo de santidad, de consagración, de apartarlo. Entonces, él tendría que abstenerse del vino y de sidra. Y saben, mis hermanos, abstenerme es yo elegir no hacer algo. Eso es abstenerme. ¿Y cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de abstenernos? ¿Cuántos de nosotros no nos cuesta, mis hermanos, menguar en esta carne, dejar de complacer esta carne para agradar a Dios? Y si usted quiere ser una persona consagrada, lo primero que tiene que saber es que tiene que abstenerse. Abstenerse, y dice del vino de la sidra. Y esto representa, mis hermanos, el pecado. El vino representaba el pecado, los placeres del mundo, los deleites de la carne. Entonces dice, se abstendrá de esto. Usted tiene que abstenerse de todo placer de la carne. Y eso no es fácil. Pero por eso les decía a mi hermano que una persona que ha nacido de nuevo es aquella que sí puede consagrarse. Porque de lo contrario, mi hermano, no podemos vivir una vida en obediencia a Dios. No podemos. Por eso me encanta el orden del versículo. Tendrás un hijo, nacimiento, y será Nazareno. Después de ese nacimiento venía la consagración. Porque es que no podemos nosotros agradar a Dios. La Biblia dice que mi naturaleza pecaminosa me impedía hacer lo que agrada a Dios. Pero que es en Él, en su espíritu, quien me da la capacidad. Su nueva naturaleza es la que me da la capacidad de yo vivir conforme a su palabra. Amén, conforme a su palabra. Entonces una vida de abstinencia. De los deseos de la carne, de los placeres del mundo. Amén. Vamos a primera de Pedro. Sin abstinencia no hay consagración. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro 2:11. Sin abstinencia no hay consagración. ¿Cuántos están hoy dispuestos a decir, Señor, yo quiero consagrarme para ti, Señor? Yo quiero entrar en esa vida de abstinencia. Dice primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Que os qué? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces Pedro nos está diciendo, amados, yo os ruego que os abstengáis, o que os se abstengan. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y eso es lo que yo quiero decirle en esta mañana, lo que Dios quiere decirle en esta mañana a usted y a mí. Absténgase. Yo no sé a quién le está dando rienda suelta, pero absténgase. Absténgase. El que quiere consagrarse para Dios necesita vivir una vida de abstinencia. Amén. Necesita vivir una vida de abstinencia. Número 2, el voto de nazareo, de consagración, requería primero abstenerse de los placeres del mundo, del vino. Amén.
del vino. La palabra de Dios dice, antes de pasar al siguiente punto, dice que en Efesios 2:11, si no estoy mal, dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y saben qué es disolución? No es confusión, como yo creía que era. Disolución es libertinaje. Eso es disolución. Y dice, no embriaguéis. Embriagar es un estado de toxicidad por un aumento de ingerir consumo alcohólico. Amén. Esto es la embriaguez. Y como estamos hablando del vino, diciendo que el vino representa el pecado, entonces dice que el pecado me lleva a estar en esta vida de no tener abstinencia, me lleva a ese libertinaje. Amén. Y necesitamos abstenernos. Dice, no embriaguéis con vino, lo cual es disolución, sino antes ser llenos del Espíritu de Dios. Mi hermano, no se puede vivir una vida, escúcheme esto, una vida embriagados con el vino del mundo y los placeres y ser llenos del Espíritu. No se puede. O eres de los que se embriagan en el mundo, o eres de los que se llenan del Espíritu. ¿Cuál vas a ser tú en esta mañana? ¿De los que se llenan del Espíritu o de los que se desbordan en los placeres de la carne? Un interrogante ahí. Entonces, Números 6, volviendo a Números, hablando del voto de consagración, también implicaba una separación. Implicaba, vaya usted al número 6, usted no está allí, mientras yo llego. Créanme que aquí mis hermanos pasa de todo claramente. Se nos pierden los versículos, copiamos las citas mal, pero bueno, Dios tiene el control. Dice, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará nada sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y dice, y todo el tiempo que se apartare para Jehová no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, ni por nadie, dice la Escritura. Y para un judío, tocar un muerto representaba la mayor fuente de contaminación. La mayor fuente de contaminación. Y sabemos y entendemos por la palabra que cuando se habla del muerto, está hablando de una condición espiritual. Amén. No está hablando del físico. A Dios que sí le gusta tocar muertos. A mí no me gusta tocar muertos, ¿cierto? Pero no está hablando de algo físico, de un estado, de una condición espiritual. Por eso Jesús le dijo a un hombre, cuando le dijo, sígueme, él le dijo, deja que los muertos entienden a sus muertos. Es una condición espiritual. Entonces el muerto representa aquel que carece de la vida de Cristo. Esa es la persona muerta. Y dice, no se acercará. Y yo le pregunto, ¿qué hace un hijo de Dios teniendo tanta cercanía con el impío? ¿Qué hace un hijo de Dios? Así es. Entonces, mi hermano, usted y yo estamos llamados no a apartarnos de la gente, pero sí del pecado. Amén. Sí del pecado. No podemos acercarnos a personas muertas por nadie. Y a veces nosotros, para que no se enoje con nosotros nuestra familia en diciembre, que se mete la pachanga, ¿cierto? Que se mete el libertinaje, entonces yo me tomo el arbolito, yo me tomo el roncito, la cervecita, para no quedar mal y que se enoje conmigo, mi hermano, mi primo, mi papá, qué sé yo. Y dice, no, por nadie. Aquí no priorice lazos afectivos, familiares, no, por nadie se contamine. Ahora, me llamaba la atención que dice ni por hermano ni por hermana. Y yo decía, Señor, wow. O sea, hay hermanos que son foco de contaminación. Sí, mi hermano. Hay hermanos que son ese centro de contaminación. Sí. Y sabe, la palabra dice, se me escapa en este momento el pasaje, pero Pablo le dice a la iglesia, le dice
Es decir, que entre la iglesia pueden haber hermanos que son factores de contaminación. Y dice la palabra, con el tal, ni más. Y Pablo, me llama la atención porque Pablo está hablando ahí anteriormente, por favor pido si alguien tiene la cita me la comparta. Y Pablo dice, no les digo que se aparten del mundo, porque es que estamos en el mundo, no les digo que se aparten del pelanito, del fulanito, no, porque es que tendríamos que salir del mundo, dice Pablo, tendríamos que salir del mundo. Pero sí les digo que si hay alguno entre nosotros que se llama hermano y practique el pecado, con ese ni se junte. Y saben, mis hermanos, yo tengo que ser un guardián de mi consagración. Yo tengo que ser guardián de mi salvación, de mi santidad. Yo tengo que ser guardián de mi santidad. David decía, vamos a Salmos 101. Antes de pasar al Salmo 101, gracias mi hermana, voy a leer el versículo que decía, 1 Corintios 5:11. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Vamos a leerlo desde el 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pablo está haciendo una aclaración. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pablo está diciendo esto. Pero miren lo que dice. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra o maldiciente, es decir, que maldice, que mal habla. ¿Y cuántos hermanos hay murmuradores, mis hermanos? De verdad, mi hermano. ¿Cuántos una vez escuchan unas cosas y dicen, Dios mío? Pero uno tiene que cortar, por eso si tiene un hermano con murmuración, mi hermano, córtelo, porque lo puede contaminar. Amén. Y dice, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis. No es legalismo, es santidad. No es legalismo, es santidad. Sepárese de aquellos que invoquen el nombre de Cristo, mis hermanos, pero viven una vida que no agrada al Señor. Entonces nos tenemos que separar. No del pobre, no del borracho que necesita conocer de Cristo, no del avaro que necesita conocer de Cristo. A Él tenemos que ir y predicar la palabra. Amén. Y vamos a Salmos, ahora sí, 101. Salmo 101. Salmo 101. Vamos a leerlo desde el versículo 1. Déjenme, yo tengo mi hermano. Dice, promesa de vivir rectamente. Eso es un compromiso. Y eso es consagración, un compromiso. Y dice, misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Escucha esto, mi hermano. En la integridad de mi corazón andaré en medio de la iglesia. Andaré en medio de los hermanos cristianos. Andaré en medio de mi casa. Andaré en medio de mi casa. Dice, no pondré delante de mis ojos, no
corazón vanidoso. Y dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Para que estén conmigo. Y dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Y yo le pregunto a mi hermano, ¿qué hace usted cuando alguien llega a su casa a hablar mal de otro? ¿Qué hace usted? Consagración. Necesitamos consagrarnos. No vivir consagrados en la iglesia, mi hermano, es en la casa, en lo íntimo, en lo secreto, porque allí es donde Dios ama la integridad. Amén. Es ahí donde Dios ama la integridad. ¿Sabe, mi hermano? Sansón había nacido para ser nazareo todos los días de su vida. Todos los días. Jueces 13, vamos allá. Jueces 13. Ya vamos terminando. Jueces 13, 7. Dice, y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no beberá vino ni sidra ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Y sabe, mi hermano, cuando una persona ha nacido de nuevo, dice el Señor, es nazareo desde el día de su nacimiento hasta, usted no determina hasta cuándo se ve santo al Señor. No es usted que determina hasta cuándo va a vivir en santidad. Ya Dios lo determinó. Y dice hasta el día de su muerte. Nos debemos a Cristo. Nos debemos a Cristo. Entonces, mi hermano, usted tiene la responsabilidad de ser un hombre y una mujer consagrado desde el día que conoció y que recibió a Cristo hasta el día que parta con Cristo. Amén. Hasta el día que partas con Cristo. Sea santo, como yo soy santo, dice el Señor. Ahora, estamos diciendo la consagración tiene que ver con la santidad, con el abstenerme. Y quiero que vayamos a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses. Cinco 22. ¿Está allí, mi hermano? Dice, absteneos de toda especie de mal. No de algunas cosas. Dice, absteneos de toda especie de mal. Amén. Siguiente pasaje, dale. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, cuando yo leía esto entendía algo, y es que cuando yo me abstengo del pecado, me aparto del pecado, yo no me vuelvo santo. Yo no me vuelvo santo, yo no tengo la capacidad de yo volverme santa. Yo me aparto y quien me santifica es Dios. Amén. Quien me santifica es el Señor. Por eso dice, absteneos de toda especie de mal, detenga su pie del pecado y hacer lo malo, y dice, y Dios os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Aplaudan al Señor, mi hermano. Ahora, Sansón perdió su consagración. Lo triste de Sansón no fue perder la unción, fue perder la consagración. Y esto lo vemos cuando Dalila le corta su cabello. El voto de Nazareo demandaba que no podía cortarse el cabello, era símbolo de Nazareo. No podía cortarlo. El día que él se cortara el cabello, estaba marcando un fin
de su consagración. Y esto fue lo que sucedió con Sansón. Cuando Dalila cortó el cabello, no fue que cortó unas mechitas, hay unos pelitos de Sansón, no. Fue que cortó con su consagración. Y saben, mis hermanos, la consagración no se pierde de golpe. No se pierde de golpe. La consagración se pierde de manera gradual. Sansón empezó, es que si me atare con 7 cuerdas nuevas o con 7 mimbres verdes, si me tejieren trenzas en mi cabello 7, entonces, hasta que al final la perdió. Entonces no viene de golpe, nadie deja de ser santo, nadie deja de ser consagrado de golpe, sino de manera gradual. Entonces es un llamado a cuidar nuestra vida para el Señor, nuestra vida de consagración. Amén. Nuestra vida de consagración. Sansón perdió esa consagración. La perdió. Pero ¿saben qué es lo lindo? Antes de esto, cuando Sansón pierde la consagración, él le dice a Dalila: el día que yo perdiere, que me cortaren el cabello, yo dejaré de ser un hombre extraordinario, yo dejaré de ser un hombre wow, y pasaré a ser como uno de los demás. El día que tú pierdes la consagración, dejas de ser un hombre especial para el Señor y para ser uno del común. Eso pasó con Sansón. Sansón dejó de ser el hombre consagrado, el hombre fiel, santo, consagrado para el Señor, mi hermano, de manera gradual. Cuando ya ella hizo lo que hizo, ya no hubo manera. Amén. Entonces, dejó de ser un hombre especial y se volvió un hombre común. Y sabe, mi hermano, Dios no creó a Sansón para ser un hombre común. Dios no lo creó a usted para ser un hombre y una mujer común. Dios lo creó a usted para que fuera un hombre consagrado para Él. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que nosotros hemos nacido de nuevo. Dice, para llevar al mundo las buenas nuevas del Evangelio. Hemos nacido en Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y eso no lo puede hacer una persona común. No lo puede hacer una persona que no conoce a Cristo. Entonces, mi hermano, usted nació para ser sal, para ser luz, para anunciar el Evangelio, para ser especial para Dios. Pero la asignación no puede ser lo primero en la vida de un hijo del Señor. No puede ser lo primero. Y yo quiero en esta mañana invitarlo a mi hermano, que usted allí reflexione. Y piense en qué grado usted tiene, en qué valor tiene la asignación y la consagración. Si usted siente que ha perdido esa consagración, que ya no es el mismo que cuando conoció al Señor, si usted siente que ya no se abstiene de ciertas cosas, mis hermanos, pidámosle perdón al Señor. ¿Sabe qué me alegra de todo lo que pasó con la historia de Sansón? Que hubo oportunidad para la restauración. Y hubo oportunidad para la restauración. Y dice, con esto quiero terminar. Jueces, de nuevo, jueces, y me perdona estar yendo allí y allá, pero es la palabra. Jueces capítulo 16. ¿Cuál es desde el 23? Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio al amor, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón,
pase con una persona, con un hijo que descuida su consagración. Miren Dios cómo jugó con este hombre que un día sea usado por Dios. Y miren lo último, lo que Dios hizo con esta persona. Dice, cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete. Hermano, a mí me daba indignación cuando leía esto, porque le decía: Señor, ¿cómo es posible que esto pueda pasarle a un hijo tuyo? Mi hermano, no es culpa de Dios. Cuide su consagración. Pero cuando se pierde la consagración, se cae en este riesgo, en ser objeto y juguete de Satanás. Y dice: y llamó a Sansón y sirvió como de juguete delante de ellos y lo pusieron en las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, Sansón había perdido sus ojos: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Gente que se reúne para mirar tu caída, para mirar tu fracaso, para mirar tu problema. Y dice, y entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Y así luego Sansón las 2 columnas del medio, o sea, las cortó, las cogió, y dice: y sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Durante su vida. Y saben, mi hermano, esto es restauración. Sansón cayó, sí, pero clamó a Dios y Dios lo levantó. Y dice la escritura que fue más lo que hizo en ese momento que lo que había hecho antes. Y aquí se cumple la palabra cuando dice: el postrer estado será mejor, hermano, que el primero. Será mejor que el primero. Entonces, mi hermano, si usted hoy siente que ha perdido la santidad, que ha perdido la consagración, mi hermano, clamemos al Señor como Sansón lo hizo. Porque tenemos a un Dios que restaura. Amén. Tenemos un Dios en esta mañana que nos dice: yo te levanto. Amén. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Póngase sobre sus pies y vamos a terminar con una oración y con una adoración. Conéctese con el Señor. Cierre sus ojos allí donde usted está. No vea más a nadie, no me vea más a mí, no mire aquí al púlpito. Mire a Dios, como Juana nos enseñaba esta mañana. Esté cara a cara con el Señor en este día y dígale: Señor, yo reconozco que he fallado. Yo reconozco que he menguado en la santidad, que he menguado, Señor, en mi consagración. Señor, yo reconozco que me he estado apartando, que me he estado desviando de tu palabra, Señor. Yo reconozco, Señor, que he cedido a ciertos placeres. Pero en este día, Señor, yo quiero venir a ti y quiero pedirte, Señor, así como Sansón te pidió, Señor, una oportunidad más. Señor, una oportunidad más, Señor. Danos una oportunidad más, Señor. Te lo pedimos, Dios. Y queremos, Señor, aprovecharla, Señor. Padre, queremos que nuestro posterior estado sea mejor que el primero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Tú lo cambias todo. Tú lo cambias todo, Señor. Espíritu Santo, ministra, Señor.
quiero hacer tu voluntad. Escóndeme en tus brazos, Dios, mantendré mi integridad. Señor, mantendremos la integridad, Señor. Mantendremos la santidad, Señor. Cuando le dicen al Señor esto en esta mañana, Señor, yo reconozco mi pecado, Señor, pero clamo a ti por tu ayuda, Señor, y te digo que en esa nueva oportunidad que me des, Señor, yo mantendré mi integridad, Señor. Purifícalo, Señor. Lávalo, Señor. Borra, Espíritu Santo, borra, Señor, nuestro pecado, nuestro pasado, Señor. Lávame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad. Escóndeme en tus brazos, Dios, mantendré mi integridad. Dígaselo al Señor, mi hermano, de su boca, y le dice, Señor, yo mantendré la integridad, Señor. En mí, oh Dios, un corazón que quiera estar rendido hasta el fin. Hazme oír tu voz en mi aflicción. Vuélveme gozo de tu salvación. Vuélvenos el gozo, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Purifícame en tu amor. Lávame limpio seré por mi pasado. Lávame de mi maldad, quiero hacer tu voluntad. Escóndeme en tus brazos, Dios, mantendré mi integridad. Dile, Señor, creando un corazón. En mí, oh Dios, un corazón que quiera estar rendido hasta el fin. Hazme oír tu voz en mi aflicción. Vuélveme gozo de tu salvación. En mí, oh Dios, un corazón que quiera estar rendido hasta el fin. Hazme oír tu voz en mi aflicción, Dios. Vuélveme gozo, vuélveme gozo. Haznos oír tu voz, Señor. Dile, Señor, crea en mí un corazón, así como David te dijo una vez, Señor. Padre, no nos importa la asignación, Señor. Queremos ser consagrados para ti. Queremos, Señor, tu Santo Espíritu, Señor. Padre, porque algo que trae la consagración es la llenura de tu Espíritu, Señor. Así como cuando tú, Señor, enviaste el ángel, Señor, a Zacarías y también anunció, Señor, de que Elizabeth tendría un hijo, Señor. Tú le dijiste a él que ella no debía consumir vino ni sidra y que desde su vientre, Señor, aquel hombre sería lleno del Espíritu, Señor, pero solo cuando hay consagración, Señor, es que viene la llenura de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, necesitamos llenura de tu Espíritu, pero no vendrá sin consagración.
oración. Ayúdanos a tener un corazón fiel, un corazón puro, Señor, como decía David, un corazón limpio, Señor, un corazón, Señor, obediente a tu palabra, Señor, lo que tú nos has dejado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, damos gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te honro, te glorifico, porque sé, Señor, que tú nos has hablado en esta mañana, Señor, y que tú has estado, Señor, aquí en medio de tu pueblo, mi Señor. A ti sea la gloria, la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor.